charla sobre revolución y contrarrevolución. Es un estudioso de la contrarrevolución y también de José Antonio. Y tenemos también a José María Permuy, presidente del Foro Arbil aquí en Galicia, que es además el Foro Arbil con quien organizamos esta conferencia, del que es presidente nacional José Luis Orella, profesor e historiador, y que, bueno, fomenta, por así decirlo, la restauración de la civilización cristiana en Europa. Y hoy nos van a hablar sobre la figura de José Antonio, el pensamiento que ellos entienden. Aquí después en el debate cada uno que opine lo que considere, y como digo yo, en el pensamiento radical, pero moderados en el debate, ¿no? Con educación, que para eso estamos. Y nada, yo tengo que ir a la puerta a recibir a la gente, con lo cual os dejo ahí con... Bueno, pues entonces empiezo yo, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir. Qué paciencia. Bueno, como ya sabéis, vamos a hablar de José Antonio contrarrevolucionario. Y el cartel, si os habéis fijado, esa palabra de contrarrevolucionario la pone entre interrogaciones. Ahora voy a hablar un poco de por qué entre interrogaciones. Pero, antes que nada, yo creo que lo más importante, aunque me imagino que ya todos los aquí presentes tienen una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento contrarrevolucionario, es empezar por definir qué es el pensamiento contrarrevolucionario. Y para eso es necesario decir en qué consiste la contrarrevolución. Y, lógicamente, es necesario empezar por explicar en qué consiste la revolución. ¿De qué hablamos cuando decimos revolución? Revolución que los contrarrevolucionarios solemos escribir con R mayúscula, para distinguirla de cualquier cambio generalmente violento en las estructuras políticas o de un levantamiento o de una sublevación popular cualquiera, que es así como define, por ejemplo, la RAE una revolución. La revolución, para llevar a cabo sus planes, se vale de levantamientos, de sublevaciones, de subversiones sociales, se vale de cambios muchas veces violentos para transformar radicalmente las estructuras políticas, pero la revolución es algo más que esto. Se vale de esto como instrumento para avanzar, para implantarse en el mundo, en las sociedades, pero es algo más que esto. Entonces, ¿qué se puede decir que es la revolución con R mayúscula? Pues la revolución sería un proceso sistemático y gradual, progresivo, de destrucción del orden social cristiano imperante en la Europa occidental hasta el siglo XVI. ¿Y por qué hasta el siglo XVI? Porque la primera etapa de la revolución se puede decir que sería la llamada reforma, que es pseudo-reforma protestante. Lutero, 1517. Esta primera etapa va a dar lugar, como consecuencia de los errores de Lutero, de los errores de Calvino, de los errores de otros heresiarcas o herejes protestantes, va a dar lugar con el tiempo a una filosofía que es la filosofía liberal. Esa filosofía liberal va a dar lugar, a su vez, en 1789 a la Revolución Francesa, y las ideas de la Revolución Francesa, que son ideas liberales, a su vez van a dar, como tercera etapa de esa revolución, lugar a la Revolución Soviética en 1917. Podría ponerme ahora aquí a explicar por qué cada una de esas etapas y hasta qué punto es consecuencia de la otra, pero voy a abreviar, porque imagino que todos más o menos sabemos de qué va esto, ¿no? Dicho lo que es la revolución, voy a decir qué no es la contrarrevolución. Bueno, pues la contrarrevolución no sería una copia exacta de un pasado mejor, como si lo calcáramos y no hubiera ocurrido absolutamente nada, como si no hubiera habido ningún avance, ningún progreso tecnológico, científico, económico, médico, etcétera, que fuera bueno, porque evidentemente sí ha habido progresos que son buenos, ¿no? Y tampoco es lo que muchas veces algunos entienden de conservación de los privilegios de una clase política, de una clase social, de unos dirigentes, de unos privilegiados. Tampoco es eso la contrarrevolución. No es mero conservadurismo de un estatus de una clase o de un grupo, ¿no? Entonces, ¿la contrarrevolución qué es? Pues la contrarrevolución es lo contrario de la revolución. Es decir, si la revolución es un proceso sistemático y gradual de destrucción del orden social cristiano imperante
en la Edad Media hasta el siglo XVI, la contrarrevolución es un intento de revertir la situación para restaurar el orden social cristiano, es decir, para instaurar una sociedad o unas sociedades en Europa y en el mundo, en España, en las distintas naciones, unas sociedades que se fundamenten otra vez en las mismas bases religiosas, morales, filosóficas, en las que se basaba aquella vieja cristiandad que ha roto, que ha disuelto y que ha destruido la revolución, con R mayúscula. Bueno, entonces, dicho esto, aclarado qué es la revolución y qué es la contrarrevolución, vamos a ver qué se entiende por pensamiento contrarrevolucionario. Es decir, qué sería o quién sería un contrarrevolucionario. Y para eso me voy a valer de unas frases de un autor contrarrevolucionario, que es posiblemente uno de los mejores del mundo y de España, que es Luis María Sandoval, en su libro 55 tesis sobre la contrarrevolución. En este libro, Luis María Sandoval dice lo siguiente: ¿qué es un contrarrevolucionario? Es aquel que conoce el orden, la revolución y la contrarrevolución en sus espíritus, doctrinas y métodos, aquel que ama el orden y la contrarrevolución y aborrece la revolución y sus frutos, y aquel que constituye en eje de su vida entera ese amor y esa repugnancia, la repugnancia hacia la revolución y sus frutos. Cuando se habla aquí del orden, estamos hablando del orden social cristiano, de la civilización cristiana, de la cristiandad. Entonces, si un autor, un pensador, un escritor, conoce ese viejo orden de la cristiandad y lo ama y lo considera un modelo, conoce la revolución en sus distintas etapas y la aborrece y combate contra ella y aspira a restaurar el orden social cristiano, se puede decir que ese autor o ese escritor o ese pensador es un contrarrevolucionario. Bien, entonces ahora surge la pregunta: ¿es José Antonio Primo de Rivera un pensador, un político, un militante contrarrevolucionario? Y mi afirmación es sí, es afirmativa. ¿Por qué? Porque José Antonio, en sus textos, en las obras completas, si las leemos por entero y si vamos hilvanando unos textos con otros, podemos ver que José Antonio efectivamente conocía la cristiandad, amaba la cristiandad, consideraba la cristiandad medieval como un modelo social. Por otro lado, también conocía la Reforma Protestante, sabía de la responsabilidad que había tenido esa Reforma Protestante por medio del libre examen y por medio de las teorías de la predestinación de Calvino en la disolución de la cristiandad. Evidentemente, la unidad de la Europa cristiana se rompe como consecuencia de la Reforma Protestante. También sabía de la influencia que tuvo posteriormente la Reforma Protestante en la filosofía y en la política del liberalismo y, por lo tanto, en la Revolución Francesa. Y rechazaba y condenaba todo ello. Estoy resumiendo porque cada una de estas afirmaciones, en esto que tengo aquí escrito, yo las apoyo en textos de José Antonio Primo de Rivera. O sea, no lo digo por decir, sino que detrás de cada una de estas afirmaciones hay textos de José Antonio Primo de Rivera que afirman esto que yo estoy diciendo. Pero para resumir, porque si no me alargo mucho, paso de esos textos. Si alguien quiere después preguntar sobre ellos, pues cuando acabe Ángel podemos hablar de ello. Bueno, por otro lado, José Antonio exalta la lucha entablada por España contra el protestantismo, contra la Reforma, atribuye la decadencia de España al liberalismo y a la Revolución Francesa, critica al liberalismo, condena y rechaza la Revolución Soviética y el socialismo y relaciona la aparición del socialismo con el liberalismo y con el capitalismo liberal, y postula la restauración de un orden social cristiano para Europa y de un Estado católico en España. Todas estas afirmaciones que yo hago sobre José Antonio Primo de Rivera me llevan a la conclusión de que José Antonio Primo de Rivera puede ser considerado un pensador contrarrevolucionario. Se dan las condiciones para considerarle un pensador contrarrevolucionario. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué
los signos de interrogación. Porque si habláramos de otro pensador contrarrevolucionario, si habláramos de Vázquez de Mella, de Víctor Pradera, de, por ejemplo, entre los extranjeros, Jean Ausset, Plinio Correa de Oliveira, Wilhelmsen, etc., seguramente no pondríamos Vázquez de Mella contrarrevolucionario, entre interrogaciones, pondríamos Vázquez de Mella contrarrevolucionario, afirmaríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué entre interrogantes? Porque a diferencia de estos otros pensadores que acabo de citar o de mencionar, en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, ese contrarrevolucionarismo, por decirlo así, no es tan evidente. Es decir, no se ve a primera vista. Para llegar a estas conclusiones que yo he llegado, es necesario estudiar muy bien su pensamiento y es necesario ir, digamos, armonizando distintas frases, distintos párrafos, distintas ideas de su pensamiento que están por ahí dispersas para llegar a un todo armónico que nos ofrece esta visión del pensamiento de José Antonio que puede decirse que es contrarrevolucionaria. Yo digo que el pensamiento de José Antonio es algo así como un puzzle compuesto de muchas piezas. Mientras esas piezas no se encajan, no tenemos, salvo que en la caja del puzzle, como vienen ahora, ya tengamos la foto, ¿no?, el resultado final, pero si no tuviéramos esa foto y supiéramos qué es lo que va a aparecer cuando encajamos esas piezas, no sabemos exactamente qué va a haber ahí, o sea, qué imagen se nos va a presentar, ¿no?, hasta que acabamos de encajar todas las piezas, ¿verdad? Y de hecho, pues podemos fijarnos en alguna pieza y a lo mejor alguna de esas piezas nos da una idea de lo que puede ser. Vemos, imagina, una ventana en una pieza y bueno, pues podemos deducir que va a aparecer un edificio, pero no sabemos si ese edificio va a ser una iglesia, va a ser un palacio, va a ser un castillo, va a ser una vivienda, no sabemos si está en ruinas, no sabemos si solo es un edificio, todo el puzzle, o el edificio es un elemento más. Nos da una idea. Cada pieza nos puede dar una idea, o no, de cuál es la imagen final. Pero la imagen final no la tenemos hasta que encajamos todas esas piezas. Y el pensamiento de José Antonio está disperso, es fragmentario. ¿Por qué? Porque no tiene un texto, como esos otros autores de los que yo he hablado, un discurso largo, un ensayo, un libro, en el que él manifieste este pensamiento contrarrevolucionario de principio a fin, de una manera clara, de una manera sistemática, de una manera coherente. ¿Por qué? Porque sus obras, las llamadas obras completas de José Antonio, están contenidas en discursos, conferencias, en entrevistas, ensayos, artículos, intervenciones parlamentarias, en fin, en multitud de textos en los cuales habla alguna vez de alguno de estos aspectos que tienen que ver con la contrarrevolución, ¿no? Pero de todo lo que sería el pensamiento contrarrevolucionario de José Antonio no hay ningún texto, excepto, se podría decir, excepto uno, que es el cuaderno de notas de un estudiante europeo, que es un escrito que él hace en la cárcel en septiembre de 1936, poco tiempo antes de ser asesinado. Ese cuaderno de notas de un estudiante europeo, sí es verdad que de una manera ahí sí, ordenada, sistemática, cronológica, habla de la cristiandad, habla de la Reforma Protestante, habla de la Revolución Francesa, habla de la Revolución Soviética, habla, por lo tanto, de la Revolución con mayúscula la R y de todas sus etapas, y habla también de una restauración de un orden social cristiano en Europa. Entonces, en ese texto sí podemos ver que efectivamente José Antonio, o podemos deducir con bastante seguridad que José Antonio es un pensador contrarrevolucionario. Pero es que aún ese texto tampoco es un texto acabado, no es un texto completo, porque es como una especie de sucesión de ideas, pero de ideas sin desarrollar, ¿no? Que si nosotros esas ideas que están sin desarrollar las completamos con otros textos que sí están por ahí dispersos en sus obras completas, pues podemos llegar a la deducción a la que yo he llegado, que es un pensador contrarrevolucionario. En definitiva, la cuestión es que para llegar a esta conclusión hay que tomarse el esfuerzo de estudiar, hay que tomarse el esfuerzo de encajar todas esas piezas del puzzle y no es fácil. Esto ha dado lugar a que dentro de la Falange y fuera de la Falange, entre los adversarios de la Falange, haya muchas personas que han concebido interpretaciones del pensamiento de José Antonio y de la Falange muy diversas. Entonces nos podemos encontrar con gente que está en la Falange, que se considera, por ejemplo, socialista, otros que se consideran liberales, otros que se consideran
fascistas, otros que por el contrario se consideran antifascistas, y todos ellos se refieren a José Antonio Primo de Rivera o a su pensamiento, principalmente. Y es por esto, porque probablemente no han tenido en cuenta, digamos, el resultado total, la armonización, el encaje de todas esas piezas, sino que se han fijado en alguna de esas piezas, o han encajado solo algunas de esas piezas que forman parte del puzzle, pero que no son todo el puzzle. Entonces unos interpretan una cosa, otros interpretan otra, ¿no? Y luego hay otra dificultad con respecto a José Antonio. Aparte de esta dispersión, de esta fragmentación de su pensamiento, la otra dificultad es que es cierto que algunas de sus ideas o algunas de sus propuestas no están suficientemente desarrolladas. Por ejemplo, él habla, vamos a nacionalizar la banca, y ya está. Y poco más. En algún sitio habla de banca sindical, en algún sitio habla de poner el servicio de crédito al servicio de la nación, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿en qué se concreta eso? ¿Va a ser que la banca va a ser solo estatal y no va a haber banca privada? ¿Va a ser que va a consistir con la banca privada y la banca privada va a estar controlada por el Estado? ¿O el Estado simplemente va a poner unas normas legales para que la banca privada no abuse del interés y sea usurero? No lo explica, no lo desarrolla. Dice, vamos a nacionalizar la banca. Y ya está. Y entonces, claro, cada uno puede interpretar eso como le dé la gana, ¿no? Porque él muere y no desarrolla esa idea, por ejemplo, ¿no? Luego, a veces, encontramos en su pensamiento aparentes contradicciones. Otro ejemplo, que va a hablar de él Ángel, y por lo tanto yo no voy a ahondar en él, pero cuando habla del fascismo, pues vemos que en un principio, cuando funda la Falange, José Antonio es muy simpatizante del fascismo italiano, del régimen fascista italiano, sobre todo de Mussolini. Yo creo que la simpatía hacia Mussolini no la perdió nunca, la tuvo hasta el final de su vida. Y bueno, sí, es verdad que siempre quiso distinguir la Falange del fascismo, pero en un principio era más bien por una cuestión de, digamos, de ser diferente, ¿no? No tanto por una cuestión de contrariedad ideológica con el fascismo italiano, quizás, sino simplemente por marcar un poco la diferencia, por ser un movimiento nacional, el movimiento nacional sindicalista, y no parecer imitador de otro movimiento extranjero, ¿no? Más bien era por eso. Pero poco a poco José Antonio pues, se ve que va profundizando en el fenómeno del fascismo, en la ideología y en la praxis, en la Italia de los años 20 y 30, y poco a poco vamos viendo cómo en su pensamiento ya aparecen críticas al fascismo, ¿no? No es que llegue a ser un antifascista manifiesto, que diga que el fascismo es, no sé, el mal absoluto, ¿no? Ni que lo compare con el comunismo, que lo compare con el liberalismo, pero empieza a haber algunas críticas. En el sentido, por ejemplo, que criticó el fascismo el Papa Pío XI en la encíclica Non abbiamo bisogno. Críticas, por ejemplo, al modelo corporativo, que él considera que mantiene la estructura más o menos intacta, la estructura de la relación entre el capital y el trabajo de las economías capitalistas. Pero luego va mucho más allá. Y ya en ese, por ejemplo, en ese cuaderno de notas de un estudiante europeo, incluso llega a decir que el fascismo es una idolatría, que en ese sentido es falso, porque pone la nación por encima de lo religioso, diviniza a la nación. O sea, ya hace una crítica un poco más profunda del fascismo italiano. Entonces, claro, si uno se queda solamente con lo que dice José Antonio o no dice sobre el fascismo en los primeros años de su vida política, pues puede tener una idea. Pero si se queda con lo último que él pensaba, que es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos saber cuál era el pensamiento de San Agustín, pues de Hipona, pues nos quedamos con lo que él pensaba cuando se murió, no antes de su conversión, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí parece que hay contradicciones, pero en realidad no hay contradicciones. Lo que ocurre es que José Antonio va percibiendo algunas características del fascismo que en un principio parece ser que no las percibía, y conforme a eso su opinión va cambiando, ¿no? Pero esto también dificulta un poco esta tarea de encontrar la unidad en el pensamiento de José Antonio. Luego hay otras influencias negativas en este sentido. Una de ellas, en el sentido de que no sea tan claro o no sea tan preciso, digamos, el pensamiento contrarrevolucionario de José Antonio, que es la influencia de Ramiro Ledesma, que es uno de los fundadores de las Homs. Ramiro Ledesma, por desgracia, no era un militante católico, como sí lo era el otro fundador de las Homs, Onésimo Redondo, y Ramiro Ledesma influyó, por ejemplo, en que José Antonio Primo de Rivera, después de la fusión con las Homs, que fue el 4 de marzo, hace unos días se celebró el aniversario de 1934,
desconfesionalizara, por así decirlo, la Falange. Es decir, que sin renunciar al catolicismo, sin embargo, pues ya empezó a al menos apenas citar el tema católico, el tema de la confesionalidad católica, en fin, no es que renunciara a eso, pero no lo ponía en un lugar alto de sus discursos, de sus conferencias, etcétera, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también afecta a la falta de claridad con respecto a si era contrarrevolucionario José Antonio. Y es que José Antonio parece ser, por los hechos, los conoceréis, pero también hay alguna declaración suya, alguna carta, por ejemplo, que le dirige al general Sanjurjo, donde habla un poco de esto, que José Antonio asume una táctica que habían adoptado las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Esta táctica sí que está muy bien explicada por Onésimo Redondo, que curiosamente era, desde el punto de vista practicante, el más católico de todos ellos, ¿no? Un hombre de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas de aquella época, dirigente de ella, de misa diaria, de ejercicios espirituales de San Ignacio todos los años, en fin, un hombre que incluso murió con fama de santidad, ¿no? Onésimo Redondo. Y sin embargo, Onésimo Redondo, y esta es la táctica que adopta José Antonio para la Falange, sobre todo una vez que se fusiona con las Jons, Onésimo Redondo decía que el nacionalsindicalismo tenía que ser no confesional. No porque él no fuera partidario de un Estado católico, no por eso. De hecho, él dice, está muy bien que existan movimientos políticos que tengan como primero de sus lemas el de Dios, por ejemplo, los carlistas. Eso está muy bien, es maravilloso, tiene que haberlos y es bueno que cautiven y capten para sus filas a todos aquellos que realmente creen que Dios está por encima de las cosas también en la política, ¿no? Eso está muy bien, pero hay un problema, decía Onésimo Redondo, y es que hay un montón de españoles, muchísimos españoles, para los que, digamos que la cuestión religiosa en política no es lo más importante. No es que él estuviera de acuerdo con eso, pero era una realidad que se presentaba ante sus ojos. Hay muchos españoles que si nosotros vamos, como van los carlistas, con la cuestión de Dios, con la cuestión de la religión católica por delante, ya no nos van a prestar oídos. No vamos a llegar a ellos, no los vamos a captar para nuestro movimiento. Pero claro, si no nos captamos nosotros, porque ellos lo que están pidiendo a lo mejor pues es los que son residentes en Cataluña o en Vascongadas, pues que les hablen de la unidad de la patria, porque consideran que la unidad de la patria es importante, o los que son obreros, por ejemplo, o trabajadores en general, pues lo que están esperando es que les hablen en contra de los abusos capitalistas y de justicia social, etcétera. Claro, si no se lo decimos nosotros, se lo van a decir y se lo están diciendo los marxistas. Entonces, a esa gente la van a captar los marxistas para su revolución. Entonces, un poco la idea de Onésimo es una táctica, simplemente es, bueno, pues digamos que ponemos en un segundo lugar, no ponemos en un segundo lugar, sino que no hablamos demasiado del tema religioso, no vamos a hacer que eso sea nuestra bandera principal, por decirlo así, de cara a la captación de esos estudiantes y de esos obreros, ¿verdad?, que no son entusiastas de la religión. Y lo que vamos a hacer es hablarles de otras cosas, hablarles de la patria, hablarles de la justicia social, hablarles de la revolución social contra el capitalismo, etcétera, etcétera, para ver si así se vienen con nosotros y los sustraemos a la influencia del marxismo. Porque claro, tanto Onésimo Redondo como José Antonio Primo de Rivera eran conscientes de que en ese momento existía una amenaza inminente y real de una revolución comunista en España. Y de hecho se demostró en octubre de 1934 cuando, de hecho, el Partido Socialista Obrero Español y la UGT, secundados por el Partido Comunista de España, lo intentaron implantar la dictadura del proletariado en España por medios violentos. Gracias a Dios fracasaron, pero lo intentaron. Y no solo lo intentaron, sino que después de ello siguieron amenazando durante años, hasta febrero de 1936, que de manera ilegítima se hicieron con el poder. Siguieron amenazando con repetir esa insurrección armada para la implantación en España de la dictadura del proletariado, de un régimen comunista similar al soviético, porque el Partido Socialista en ese momento estaba sovietizado, ¿no? Entonces, José Antonio y Onésimo eran conscientes de eso, y ellos pensaban que no había tiempo para formar a las masas obreras y estudiantiles, sino que lo que había que era que captarlas lo antes posible
y restar fuerzas a los marxistas. Es una táctica, es muy discutible, uno puede no estar de acuerdo con ella, pero es una mera táctica, no es una cuestión de principios, no es un rechazo de la religión, no es una renuncia a la religión, es simplemente no hablar demasiado de eso y enfocar, digamos, nuestro mensaje en otros temas para captar a esta gente. Claro, la consecuencia de esto es que durante unos años en la Falange el tema religioso estaba como aparcado. Entonces, claro, uno puede pensar, pues aquí estos no hablan tanto de la religión como hablan, por ejemplo, los carlistas, o hablaban los de Renovación Española, o desde un enfoque un poco más casi democristiano, al final los de Acción Popular, claro. Entonces puede parecer que Falange pues no es muy católica, porque no habla mucho de eso. Pero hay que entender que era una cuestión táctica, no era una cuestión de principios. Porque el principio que José Antonio Primo de Rivera, y ya acabo, perdona Ángel, y perdona los demás, porque me alargo. Bueno, el principio que José Antonio sí asentó desde un principio, el principio que asentó en un principio, no sé si eso es una redundancia, pero me salió así. Bueno, el caso es que José Antonio, en los puntos iniciales de Falange, que redactó en diciembre de 1933, afirma una cosa muy clara, ¿no? La interpretación católica de la vida es, en primer lugar, la verdadera, y además, históricamente, es la española. Pero dice, en primer lugar, la interpretación católica de la vida es la verdadera. Decir eso de un movimiento político es decir que el movimiento es confesionalmente católico, porque es una afirmación de fe. No es una consideración de tipo sociológico, como por ejemplo quería Ramiro Ledesma. Bueno, sí, respetamos la religión católica porque históricamente fue, o porque actualmente la mayoría de los, y por no ir en contra de la mayoría de los españoles que son católicos, pues la respetamos. No, no. Somos católicos porque afirmamos que la religión católica es verdadera, es la verdadera, la única verdadera. Primera cosa que dice José Antonio en los puntos iniciales. Y luego dice, toda reconstrucción de España ha de tener un sentido católico, por lo tanto, el Estado nuevo que nosotros queremos implantar se inspirará en el espíritu religioso católico tradicional en España y concordará con la Iglesia las consideraciones y el amparo que le son debidos a la Iglesia. Por lo tanto, habla de la inspiración católica del Estado y habla del reconocimiento de unos deberes del Estado para con la Iglesia católica. Es decir, que tenemos la confesión católica, la inspiración católica del Estado y el reconocimiento de la Iglesia como una sociedad que en cuestiones espirituales es superior al Estado. No es aquello que decía Ramiro Ledesma, nada por encima del Estado, o que llegó a decir Mussolini, nada por encima del Estado, ni siquiera la Iglesia. No, no. Nosotros, el Estado, tenemos unos deberes para con la Iglesia. Acordaremos de qué manera vamos a cumplirlos, pero es así. Estos son los puntos iniciales, es el ideario inicial de Falange Española, al que nunca se renunció. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para luego entender, bueno, por qué, a pesar de que muchas veces sobre este tema religioso, que es el fundamental para ser contrarrevolucionario, no se habla demasiado, pero, en fin, nunca se renunció a ese principio. Bueno, y ya, perdón por alargarme, voy a dar paso a Ángel, que nos va a hablar de una de las cuestiones relacionadas con la contrarrevolución y la Falange, que es si la Falange, creo que es eso, ¿no? Si la Falange era o no era fascista. Y nada más, de momento. En la línea de esclarecimiento de la figura de José Antonio, vamos a tratar brevemente las diferencias entre la doctrina falangista y el fascismo italiano. Padre, este último, del fenómeno de los fascismos, término necesitado de muchos entrecomillados, puesto que se ha convertido en un cajón desastre, en el que cabe de todo, merced a la manipulación, plebeyismo e ignorancia de políticos e historiadores. Cabe desde el nacionalsocialismo, en el término fascista, hasta los liberales, pasando por socialdemócratas y soberanistas, y así hasta el infinito. O sea, todo lo que se oponga de alguna forma al gobierno reinante en un determinado país es fascista. O sea, el PP para el PSOE es fascista, ¿vale? Y lo dice claramente, ¿no? Paradójicamente, el fascismo es el gran desconocido. ¿Quién conoce realmente el fascismo? Se usa como arma arrojadiza para amedrentar,
y condicionar a las derechitas cobardes europeas de los partidos populares, en realidad socialdemocracias tecnocráticas, pero sin que sean estudiadas y expuestas sus auténticas características. Vuelvo a repetir, ¿qué es el fascismo? Uno de los máximos historiadores del fascismo ha sido el italiano Renzo de Felice, Renzo de Felice en español, autor de una monumental biografía de Benito Mussolini y de otros estudios sobre el fascismo, al cual dedicó su principal actividad académica. Su conclusión sobre el fascismo, que en este momento nos interesa, pues hay muchas facetas, es que fue un movimiento revolucionario, en el sentido negativo de la palabra, que también ha explicado el amigo y camarada José María Permuy. Surgido en la izquierda, el Partido Socialista Italiano, Lenin lo veía como el Lenin italiano, el que podría llevar a cabo en Italia la revolución bolchevique, a la cual volvió a la izquierda en la última fase de su historia, la República Social Italiana, cuando el gobierno fascista se rindió a los aliados en 1943. Entonces Mussolini y los irreducibles, como se les llamaba, formaron la República Social Italiana, que era una república nacional socialista o socialista nacional. Bien. De 1943 a 1945. Mientras que durante el régimen, el veintenio, los 20 años, 1923-1943, tuvo que llegar a compromisos con la monarquía parlamentaria, liberal, de los Saboya en Italia, y sobre todo con la Iglesia. Y la Iglesia entonces no se andaba con chiquitas. Non abbiamo bisogno, mit prender sorge, criticando los totalitarismos de la época. Para conquistar el poder y mantenerse en él, asumiendo políticas más tradicionales, o si se prefiere, de derechas. Hacer la vida más cómoda a la sociedad italiana, una vida pacífica, de desarrollo económico, sin huelgas, sin luchas, etc. Los acuerdos con la Iglesia, que cerraron una brecha tremenda entre Iglesia y Estado en Italia. Nada de esto aparece en las recurrentes polémicas sobre el fascismo. Yo nunca he oído hablar de esto. Se obvia que nos encontramos ante una ideología revolucionaria que quería crear el hombre nuevo, sin dogmas religiosos de ningún tipo, salvo la adoración de la nación representada por un Estado totalitario. La asunción de momentos históricos contrarios a la esencia de la nación, como fue el Resurgimiento, que fue el proceso de unificación administrativa de Italia. O, de otra manera, dicho de otra manera, la Revolución Francesa en Italia. Lo que la Revolución Francesa significó para Francia y el resto de Occidente, lo mismo significó para Italia el acoso y derribo violento de la cristiandad en la península itálica. Sigamos con la descripción. Exaltación de la violencia y de la guerra como elemento positivo de purificación y regeneración individual, social y nacional, y no como mal necesario ante un agresor injusto según criterios de la doctrina sobre la guerra justa. Promoción y respaldo de las vanguardias artísticas vinculadas a las doctrinas modernas como el futurismo o el surrealismo. Legislación fundamentada en teorías racistas de origen protestante, de sangre y suelo, o inspiradas en doctrinas esotéricas, como en el caso de Julius Evola, italiano, o René Guénon, francés. Estos son solo algunos ejemplos que caracterizan al fascismo
como masonería encorsetada, según la definición brillante de Giovanni Cantoni, pensador y hombre de acción italiano, fundador de Alianza Católica. Esto es, momento organizativo totalitario del pluralismo doctrinal, sustancia de la modernidad, las ideologías, el relativismo. Momento totalitario de concentración. La presencia en el fascismo de personalidades del conservadurismo, hablamos de nuevo del ventenio, de la derecha o del tradicionalismo católico incluso, coadyuvaron para dar forma al régimen. Ello no obstante, no se deben obviar las características originarias de un movimiento que quería reconstruir a los italianos, en nombre de una ideología revolucionaria que nada tiene que compartir con la cultura católica contrarrevolucionaria, como de nuevo nos ha explicado bien José María. De lo considerado hasta aquí, se desprende que el fascismo nada tiene que ver en su esencia con la falange. Esta es confesionalmente católica, y no únicamente por razones históricas, sino como acto de fe, como bien ha explicado Permuy también. Estado confesionalmente católico y concordato con la Santa Sede, y la famosa frase de José Antonio, tantas veces manoseada y manipulada para que diga lo contrario. La interpretación católica de la vida es en primer lugar la verdadera, pero es además históricamente la española. Toda reconstrucción de España debe tener un sentido católico. La violencia como última ratio frente a un injusto agresor. Esto también lo diferencia del fascismo. Como era el social común anarquismo de la Segunda República. Proyecto truncado en su desarrollo por la muerte de José Antonio, aunque explicado maravillosamente por José Luis de Arrese, entre otros, de una democracia orgánica, contraria a todo totalitarismo. Familia, municipio, región, universidad, sindicato, nada de partidos políticos. Falsos instrumentos estos de representación y vehículos de todas las ideologías anticristianas. Reivindicación de nuestro mejor pasado imperial, o sea, eligiendo los mejores momentos de nuestra historia, al contrario del fascismo. Eligió como referencia histórica no solo Roma, una Roma muy teórica y tal, sino el Resurgimiento, la Revolución Francesa en Italia. No tanto como imitación utópica de lo hecho por nuestros antepasados, algo imposible, sino con espíritu de adivinación. ¿Qué harían en las situaciones cambiantes de la historia nuestros antepasados? O sea, una concepción de tradición auténtica frente a una pseudo-tradición anquilosada. Sin renunciar mínimamente al ideal universal imperial de España, su vocación. Rechazo absoluto de toda forma de racismo. No hay una sola palabra en José Antonio que aliente, defienda el racismo, todo lo contrario. Interés genuino por la salvaguardia de la civilización cristiana, europea, occidental, eliminando todo obstáculo que se interponga en su camino, como el capitalismo, por ejemplo. Este último elemento privilegiado de secularización e injusticia social. Este se puede definir el capitalismo, el liberalismo, como el momento anárquico, momento organizativo anárquico del pluralismo doctrinal. Por una parte tenemos el totalitarismo fascista, comunista, anarquista, y por otra tenemos esta forma de anarquía en la que cada partido, cada pensador es Dios a sí mismo. Para evitar la invasión de los bárbaros, que en aquella época era lo social comuno plutócratas.
Quiero concluir con algunas frases de José Antonio, que corroboran lo dicho hasta aquí. Fascismo, dice José Antonio, pretende resolver la inarmonía entre el hombre y su contorno, absorbiendo al individuo en la colectividad. El fascismo es fundamentalmente falso. Palabras de José Antonio. Acierta al barruntar que se trata de un fenómeno religioso. Una respuesta religiosa, pues, a la secularización, a la descristianización de Occidente. Pero quiere sustituir la religión por una idolatría. Falso, además, en lo económico, porque no se remueve la verdadera base, que es el capitalismo, según José Antonio. Eso del Estado corporativo es una frase, pero en realidad conserva la dualidad patrono-obrero, aunque agigantada de los sindicatos. Es decir, persiste la relación de trabajo y, atenuada o no, la mecánica capitalista de la plusvalía. Esto forma parte del cuaderno de notas de un estudiante europeo de septiembre de 1936, que, como comentó José María, fue escrito en la cárcel. Digamos que es un poco su testamento doctrinal, podemos definirlo, ¿verdad? El testamento doctrinal de José Antonio. En esto hay un paralelismo. Hablaba aquí con uno de los asistentes de Codreanu y José Antonio. Esto es un paralelismo, porque ambos en la última época la pasaron en la cárcel. Ambos fueron asesinados. Y en la cárcel produjeron lo mejor de su pensamiento. Uno de los tantos, digamos, una de las tantas similitudes entre Codreanu y José Antonio, la Legión del Arcángel San Miguel, la Guardia de Hierro y la Falange. El movimiento alemán, dice siempre José Antonio, es de tipo romántico. Su rumbo, el de siempre. De allí partió la Reforma e incluso la Revolución Francesa. Pues la Declaración de los Derechos del Hombre es copia calcada de las constituciones norteamericanas, hijas del pensamiento protestante y alemán. España y la barbarie, conferencia pronunciada en el Teatro Calderón ya en 1935. Solución religiosa, sigue José Antonio. El recobro de la armonía del hombre y su contorno en vista de un fin trascendente. No es el Estado. Este fin no es la patria ni la raza, que no pueden ser fines en sí mismos. Tienen que ser un fin de unificación del mundo, a cuyo servicio puede ser la patria un instrumento, todo lo más. Es decir, un fin religioso. Católico, se pregunta José Antonio, desde luego, de sentido cristiano. Y así acaso un día vuelva a encenderse sobre Europa unificada la alegría católica. Y sigue diciendo José Antonio, Alemania llegará a ser un sistema profundo y estable si alcanzase sus últimas consecuencias. La vuelta a la unidad religiosa de Europa. Se lo pide Alemania, ¿sí? Es decir, si se aparta de la tradición nacionalista y romántica de la modernidad, de las Alemanias, y reasume el destino imperial de la Casa de Austria. Estas son palabras de José Antonio, escritas en el cuaderno de notas de un estudiante europeo en septiembre de 1936. Y por último, la última cita. El Estado Nuevo se inspirará en el espíritu religioso católico tradicional en España y concordará con la Iglesia las consideraciones y el amparo que le son debidos a la Iglesia y no al Estado. Puntos iniciales de Falange Española. Y hasta aquí hemos llegado. A vuestras mercedes la palabra. Adelante, quien quiera puede preguntar. Por supuesto. Oye, Ángel, entonces,
¿podríais decir que fue un error o qué perjudicó más a José Antonio de su pensamiento? ¿La fusión con las Jons en el 34 o la posterior fusión con el movimiento nacional que hizo Franco al unirlos con los carlistas? Hombre, dentro de los dos fenómenos... Después, lógicamente, los herederos de Falange... Hubo de todo. Hubo de todo. Y hay muchos... Y ahí sigue habiendo de todo. Y algunos estarían escuchando esta conferencia y dirían, de contrarrevolucionario no tiene nada. No, nos fusilarían a los dos. Entonces, ¿qué le perjudicó más realmente al pensamiento de José Antonio? ¿Cuál de las dos fusiones? ¿La jonsista o la tradicionalista? Hombre, pues a elegir entre las dos, podría ser la jonsista, porque la de Franco seguramente, o sea, el movimiento nacional de Franco, el decreto de unificación, fue algo necesario, algo en realidad aceptado por carlistas y falangistas, aunque luego surgieron disputas, pero que con el tiempo fue asumido por, digamos, los falangistas más conscientes de la doctrina, como José Luis de Rese, José Antonio Girón de Velasco, que dieron además el cambio económico-social a la España de Franco, ¿no? Sí, yo también pienso que lo que más perjudicó a la Falange fue la fusión, pero más que la fusión, lo que perjudicó a la Falange fue la influencia de Ramiro Ledesma, porque dentro de las Jons también había dos corrientes. De hecho, Ramiro Ledesma, cuando es expulsado, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, Ramiro Ledesma es expulsado de Falange por José Antonio, el 16 de enero de 1935. Ramiro Ledesma, cuando escribe después de su expulsión sobre Onésimo Redondo, que era el cofundador de las Jons, lo critica, y critica a las juntas castellanas de actuación hispánica que había fundado Onésimo Redondo, porque dice que eran antiguos luises, o sea, jesuitas, ¿no? Que estaban influenciados por el pensamiento jesuita. La influencia negativa en José Antonio fue Ramiro, porque Ramiro también lo dice esto, para que veáis que no es que yo me lo estoy sacando de la manga. El segundo diputado de la Falange, Marqués de la Eliseda, Francisco Moreno. Este segundo diputado de la Falange, cuando José Antonio Primo de Rivera escribe la norma programática de Falange Española de las Jons, después del Consejo Nacional de octubre del 34, bajo la influencia de Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera, en esa norma programática, en el punto 25, que habla de los religiosos, ya no dice la interpretación católica de la vida es la verdadera. Dice, nuestro Estado incorpora el sentido católico predominante en España y de honra raigambre en nuestra patria a la reconstrucción nacional. Entonces, ahí el Marqués de la Eliseda posteriormente explicó que él vio, o le pareció, que eso era un poco dejar a un lado la confesionalidad, es decir, la razón por la cual el Estado incorpora el catolicismo no es una razón confesional, es la verdadera, la religión, sino que, bueno, pues lo que decía Ramiro, pues como es la de todo el pueblo, la mayoría del pueblo, y como históricamente estuvo vinculada, pues bueno, en atención a eso, vamos a seguir considerando a la religión católica como la del Estado, en ese sentido. Pero el mismo Ramiro Ledesma después escribe, cuando ya ha sido expulsado de la Falange, y dice, bueno, igual que la cruz de Cristo pudo ser digamos, el ideal que siguió el pueblo español para constituirse en una nación, en un imperio, ese ideal puede ser otro. Lo importante es unificar al pueblo. Si se sustituye la cruz de Cristo por otro ideal, pues tampoco pasa nada, ¿no? No con estas palabras, dice, pero esa era la idea de Ramiro Ledesma. Y esa es la influencia negativa, porque José Antonio, en cierto modo, cuando redactó esa norma programática, ya no hace referencia a la religión tanto como antes. Como también se ve que cuando es expulsado Ramiro Ledesma, en la Falange se vuelve otra vez a retomar el tema religioso. En uno de los últimos mítines de febrero del 36, Rafael Sánchez Mazas, que era de la Junta Política de la Falange, acaba un discurso diciendo, creo que era en el Cine Europa, diciendo algo así como: nunca nos ha gustado hablar de cosas religiosas, pero nos va a tocar en estos momentos ser nosotros el máximo exponente de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Aprestaos, camaradas, a gritar conmigo: Cristo es nuestro capitán general. Cristo es nuestro capitán general. Nunca diría eso Ramiro Ledesma, ¿no?
Pero, entonces sí, el influjo de Ramiro Ledesma, jonsista Ramiro Ledesma, para mí fue muy negativo en ese sentido, en el sentido de la confesionalidad religiosa de la Falange, que dejó de ser explícita. No es que abandonase la Falange la confesionalidad, porque los puntos iniciales siguen estando ahí, pero ya no la expresaba con esa rotundidad y con esa frecuencia, digamos, ¿no? Sin embargo, la unificación sí fue positiva. Sí que es verdad que el movimiento nacional, la fusión de Falange Española con la comunión tradicionalista, pues yo creo que hace que el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera y el pensamiento nacional sindicalista rellene muchas lagunas que tiene, por lo que antes decía, ¿no? Porque había ciertas aparentes contradicciones, porque no estaban desarrolladas ciertas ideas, las rellena tomando el pensamiento carlista como punto de referencia, ¿no? El pensamiento tradicionalista, porque realmente encajan, ¿no? Que encajan el pensamiento tradicionalista y el de José Antonio, ya lo decía un tradicionalista carlista que era Víctor Pradera en 1933. En 1933, Víctor Pradera, cuando escribe un artículo en la revista contrarrevolucionaria Acción Española, respondiendo a otro artículo que era la reproducción del discurso de la Fundación de Falange Española por José Antonio Primo de Rivera, ese escrito de Víctor Pradera, el carlista, lo titula entre interrogaciones: ¿se alza una bandera? Porque José Antonio había acabado su discurso más o menos diciendo: hoy se alza una bandera. En pos de estos ideales que yo estoy exponiendo aquí en este discurso, hoy se alza una bandera. Y Víctor Pradera dice: ¿realmente se alza una bandera? Y Víctor Pradera hace una comparación entre las ideas de José Antonio en ese discurso fundacional y el ideario carlista, va comparando y dice: es que esto que dice el señor José Antonio Primo de Rivera es lo que llevamos diciendo nosotros los carlistas desde hace 100 años, desde 1833. Es que esto otro también, es que esto otro coincide fundamentalmente. Es decir, Víctor Pradera no ve una incompatibilidad entre el pensamiento de José Antonio y el carlista. Lo que sí dice es que el pensamiento carlista formula esas ideas con mayor precisión. Eso es lo que dice. Pero que realmente coinciden. Y que, claro, la pregunta de Víctor Pradera es: ¿qué necesidad hay de hacer esta bandera si ya nosotros la llevamos alzada desde hace 100 años? Pero esto es significativo, porque quiere decir que un carlista tan importante como Víctor Pradera no ve una incompatibilidad entre el pensamiento de José Antonio y el tradicional, sino que lo que ve es una no necesidad de la Falange, porque ya están los carlistas para defender las mismas ideas que dice José Antonio. Claro, José Antonio y Onésimo dirían: bueno, no es necesario, no sería necesario en otras circunstancias sociales, en las circunstancias en las que nació el carlismo, tal vez, en 1833. Pero en una sociedad tan secularizada como la actual, claro, vosotros habéis tocado techo. O sea, los carlistas tenéis vuestros diputados, tenéis vuestros militantes, tenéis vuestros afiliados, pero pocos más vais a reclutar. Y los marxistas, sin embargo, están amenazando con la revolución. Entonces, alguien tiene que ir con otra forma de exponer las cosas, con otro mensaje, que es lo que intentamos nosotros para reclutar a esa gente que no va a ser carlista. Para al final conducirlos a donde nosotros queremos, que es la restauración del orden social cristiano. Aunque ni ellos mismos lo sepan muy bien, ¿no? O sea, bueno, no sé si he respondido a lo que he dicho. Sí, Más preguntas y un poquillo más breves las respuestas. Es que las preguntas... Lo digo para que pueda intervenir más gente. Sí, claro. Adelante. No interviene nadie. No, quiero hacer una pregunta que es más fantasiosa. ¿Creéis que si hubiese seguido vivo José Antonio durante el gobierno de Franco, hubiese sido distinto? Es imposible saberlo, es imposible Bueno, saberlo. me imagino que sí, pero ¿cómo? Mira, lo que sí sabemos es que el hermano de José Antonio, la hermana de José Antonio, el hermano de José Antonio, que eran falangistas, fue ministro con Franco, fue embajador con Franco. La hermana de José Antonio fue la jefa de la sección femenina desde que Franco era jefe del Estado, bueno, desde la unificación más bien, hasta que se murió Franco y un poco después. Los principales seguidores y camaradas y jefes de José Antonio que sobrevivieron a la Segunda República y a la Cruzada, todos fueron ministros, gobernadores civiles, etcétera, de Franco, excepto Edilla. Hay un solo caso, que es el de Edilla, el segundo jefe nacional de Falange, que además ni siquiera era antifranquista, era franquista. Lo que pasa es que, bueno, precisamente aconsejado por gente que después serían muy dóciles a Franco, pues se negó a aceptar un cargo en la nueva Falange Española tradicionalista de las Jons.
Pero quitando él y algunos más, entre ellos José Luis de Arrese, que luego fue ministro de Franco, que también le involucraron en esa cuestión, pero por poco tiempo, porque ya digo, luego fue uno de los más franquistas de todos y ministro de Franco, y el que mejor expuso y el que mejor desarrolló el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, José Luis de Arrese, no hubo problemas con los falangistas y Franco. Por lo tanto, pensar que José Antonio hubiera tenido algún problema, pues puede ser que sí, pero en principio no tendría por qué haber sido diferente la cosa. No creo que hubiera sido diferente. José Antonio, hablaba de Franco, contrarrevolucionario, sí, dices, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo, pero ¿y él mismo se considera? Es que llegué un poco tarde, a lo mejor lo comentaste, pero ¿él mismo se consideraba contrarrevolucionario? No se definía como tal, nunca empleó ese término para definirse así. Pero sí como revolucionario. Sí, mucho, porque él hablaba de la Revolución Nacional O sea, era un Sindicalista. contrarrevolucionario sin saberlo. No, Yo creo no que era- necesariamente, sí. no, sencillamente que uno no se puede tampoco obsesionar con los términos. O sea, revolución para José Antonio, como la entendía él, revolución nacional sindicalista, española, etcétera, en realidad coincide exactamente con la contrarrevolución. Solo que él usaba el término revolución, bueno, pues seguramente para acercarse más a esas corrientes que habían abandonado, digamos, el aspecto nacional, católico, etcétera, pues para usar su lenguaje. Pero por la sustancia de su pensamiento, por sus lecturas, no hay ninguna, digamos, contradicción entre su pensamiento y la contrarrevolución. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Puedo, ¿no? Si no es larga. No, Carlos Díaz, tú no preguntas nada. Ah, bueno. Yo sí iba a preguntar. Ah, pues sí, Carlos, claro. No, si me dejas tú. Si me dejas. No, hombre. Primero. No, a quien quieras, pregúntale a Ángel si... O a mí, a quien quieras tú. Bueno, entonces digo yo, corregirme si me equivoco, ¿no? Entonces todos contentos, ¿no? O sea, Falange, Carlistas, Franco. Falange, no, digo en tanto los contrarrevolucionarios. Corrígeme si me equivoco. Hombre, a nivel doctrinal podríamos decir que sí, que sí. Pues durante los van a colgar. Que hay una, Sí. digamos, claro, ya lo sé. En el fondo, y entendiendo bien lo que es la contrarrevolución, los dos movimientos eran contrarrevolucionarios, solo que la táctica adoptada por unos y por otros para captar gente era diferente, era muy diferente. Pero digo el fondo. En el fondo, sí. En el fondo, La doctrina del fondo. en el fondo sí, aunque pudiera haber algún aspecto, como digo, que José Antonio no estuviera tan desarrollado y tan explicitado como en el carlismo. Es ¿no? que no tuvo tiempo, José Ya, Antonio. pero Franco lo vio enseguida, ¿eh? Antes de acabar la guerra ya lo vio. Al lanzar el decreto de unificación dijo, esto ya es, pero esto... Sí, claro. Y antes de Franco, No creo que lo hiciera por una especie de armonía, creo, de armonía ideológica contrarrevolucionaria, sino porque le interesaba a él. Digo, Bueno, y porque digo, creo que veía la armonía, porque Franco era muy amigo de Víctor Pradera, y precisamente las obras completas de Víctor Pradera están prologadas por Franco, y él cuenta una conversación que tuvo con Víctor Pradera en este sentido. Es decir, que Franco y Víctor Pradera hablando sobre José Antonio, que Franco reprochaba, y Víctor Pradera le daba la razón, que cómo podía ser que las derechas no tuvieran en cuenta a José Antonio Primo de Rivera, etc. Es decir, Franco sabía mucho más de lo que una vez se piensa, tanto del carlismo como del nacionalsindicalismo. Otra cosa es que mientras era militar, pues se mantenía en lo estrictamente profesional como militar, lo cual no quiere decir que no tuviera una ideología, entre comillas, es decir, un ideal, pero y después, evidentemente, lo manifestó porque ya era el jefe nacional de FET y de las Juntas, ya no era solo el generalísimo, un militar. Bueno, ya está todo unificado, entonces, ¿no? No, ahora no está nada unificado, porque ahora hay dos falanges como mínimo, hay dos carlismos como mínimo, o tres. Yo veo como tres cabezas, pero esas tres cabezas, que en el fondo son, no digo lo mismo, ¿vale? Sí. Pero fundamentalmente concuerdan, Sí. pues eso es fuerza nueva, ¿no? Genial. Pero Fuerza Nueva ya Estaba no existe. inspirada en el movimiento nacional, lógicamente, sí. Sí, Yo efectivamente. creo que entonces ya, dejémonos de falange y de carlistas, vamos todos a restaurar fuerza nueva. Bueno, yo ya tengo, mira, yo llevo aquí en mi ojal, llevo la bandera de Fuerza Nueva, la bandera de la Falange, llevo la bandera del Águila, España con el Águila de San Juan, aquí llevo las aspas de San Andrés, que son las carlistas, la buena roja, por si no quedaba demasiado claro, y allí luego en mi abrigo tengo el pin o la insignia, ahora le llaman pin.
De Depor. La encina de... No, del Depor no. Del Depor no. Que tampoco... No hay problema, podría ser del Depor, pero es de la Fundación Francisco Franco. O sea, yo ya tengo todo unificado. Yo ya soy la falange española tradicionalista, fuerza novista, franquista, movimentista y de las cosas. Ya estoy. Pero bueno, soy yo solo. Después, ahora ya sabemos que los movimientos políticos que formaban parte de esa FET y de las CONS, pues no solo ya no son un movimiento único, sino que entre ellos mismos están divididos. Y hay varias falanges, hay varios carlismos, y Fuerza Nueva desapareció. Lamentablemente, existe todavía el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española. Pero Franco era un ser humano y podía haberse equivocado y se equivocaría muchísimas cosas, pero en eso pues, yo creo que sí tenía. Primero que era creo que una necesidad de guerra, para ganar la guerra, el unificar los movimientos políticos. Pero, yo creo que la razón táctica. Claro. Pero la doctrina era la contrarrevolucionaria. Pero es que antes de eso hubo conversaciones entre falangistas y entre carlistas. Hubo conversaciones y en el intercambio de propuestas entre ellos no se llegó a un acuerdo, pero no fue, por ejemplo, por lo más importante sí hubo un tema que tenía mucho que ver con la contrarrevolución, pero por ejemplo, el tema religioso, el tema de la monarquía, de la restauración de una monarquía, no fue un punto de fricción entre los falangistas y los carlistas durante esas conversaciones, no lo fue. Es decir, el tema religioso, por ejemplo, ni se aborda, quiere decir, se da por hecho que sí, que va a ser un Estado como el que quieren los carlistas. Los falangistas no se oponían para nada a eso. El tema monárquico, los falangistas en ese intercambio que hubo y en esas conversaciones tampoco se opusieron a la monarquía. Hubo problemas entre ellos porque la forma de designar al nuevo rey no era la que querían los carlistas. Ese era el problema. Y luego hubo un problema que sí tiene que ver con la contrarrevolución, que es el tema del Estado, que si el Estado iba a ser un Estado de partido único o las dos organizaciones, Falange y los tradicionalistas, mientras durase la guerra y durante los años en que se reconstruyese España, iban a formar un partido único, pero después, según los carlistas, se disolverían y ya la sociedad reconstruida, de manera orgánica y de manera natural, pues tendría sus propios cauces de participación sin ningún partido, ni la Falange ni el carlismo. Esa fue la discrepancia que hubo en esas conversaciones, pero no la religión ni la monarquía. Ahora sí, Carlos, es que por fin... No, por favor. Digo que los carlistas llevaban la disolución de todos los partidos políticos desde el 18 de julio y antes. Claro. Sí, no, pero no es lo mismo que acabas de decir tú. Porque los falangistas estaban encantados con el partido político, los carlistas no. Sí, eso, no sé si me he explicado mal, es lo que he dicho. El punto de discusión era que los falangistas querían un partido único y los carlistas, en los acuerdos y en las conversaciones que se mantuvieron, se llegó al acuerdo de formar un partido porque la Comunión Tradicionalista en ese momento era un partido con diputados, cuidado. Otra cosa es que idealmente no lo quisieran ser. Bien, entonces en las conversaciones entre falangistas y carlistas, los carlistas sí estaban de acuerdo con que se fusionaran Falange y el tradicionalismo y constituyeran un nuevo partido durante la guerra y durante los años que fuera necesario para reconstruir la sociedad. Pero los carlistas, es lo que he dicho antes, querían que una vez que la sociedad pudiese funcionar por sí misma, por medio de los cauces naturales, sin necesidad de partidos políticos, ese partido unificado desapareciera. O sea, los carlistas querían que no hubiese ningún partido, ni siquiera ellos mismos, ni un partido... Es lo que he dicho antes. Los falangistas no querían eso y ese fue un punto de discusión y de fricción y que hizo que las conversaciones no avanzaran. No sé si me he explicado bien, porque no hablo muy bien yo, pero bueno. Falcón y Antonio de Lizarza, desde 5, 6, 7 de julio, en conversaciones con Mora y antes con Sanjurjo, una de las imposiciones era abolir cualquier partido político. Claro, pero estas conversaciones de las que te hablo yo son ya a partir de febrero-marzo del 37. Claro, pero una conversación, un acuerdo es cesión y transacción, entonces tú tienes que ceder parte de lo que mantienes para llegar a ese acuerdo, pero no era el ideal del carlismo. No, pero eso que estoy diciendo yo, la idea del carlismo era disolverse como partidos para que la sociedad funcionase. Yo os felicito a los dos, que me ha encantado la charla y José María es mi maestro en todo esto. Pero, si se pone la boina, No es necesario. Un poco con tono crítico y así para provocar. Bien. Porque habéis insistido mucho en que José Antonio, quiere decir que no es que se apartase solo doctrinalmente o un poco del tradicionalismo español. Lo de la contrarrevolución tampoco era un término que funcionase entonces como funciona hoy en día, ¿no? No había tanto
No, además había carlistas que hablaban de revolución. Sí, efectivamente, no, pero porque no era una categoría todavía definida, eso si acaso es Señor Correa Oliveira, ¿no? El que define así, tradición y contrarrevolución. No quiere decir que lo que se piensa no es contrarrevolucionario. Bueno, eso empieza con Joseph de Maistre en Ah, Francia, por eso. después de la Revolución Bueno, Francesa. Da igual esto. La cuestión es la siguiente. La táctica, o sea, José Antonio se aparta por táctica y se aparta electoralmente, se aparta políticamente de cualquier tipo de derecha e incluso a veces pues califica negativamente o peyorativamente al carlismo. Y eso es por táctica. Y a veces al No, revés. Y a veces no al es, revés. no es por táctica, eso se vamos a ver. Un segundo, déjame terminar la teoría y luego ya contestar. Yo entendía a José María Permuy que en parte, por ejemplo, pues el tema religioso, orillado para atraer a las masas populares y para arrebatárselas al marxismo. Pero lo cierto es que la táctica hay que reconocer que fue fallida por completo, porque resulta que el carlismo levanta 10, 15 y 20 en todas las elecciones diputados, cosa que la Falange no levanta ni uno. Y resulta que el día 17 de julio a 60.000 voluntarios para hacer la guerra. Y luego encima le da el carácter de cruzada. Y luego encima el tema religioso. E impone que ningún militar lo quería, porque esto ningún militar lo quería, la bicolor. Porque Franco cruzó el estrecho con la tricolor. Y la Falange se manifiesta en el 34 con la tricolor. Me parece. Sí, pero bueno, hay muchos elementos. Quiero decir que la táctica hay que reconocer que fue un error por completo. Vamos a Los ver. que se mantenían en lo viejo, que no atraían, levantaron mucho más que los modernos. Se puede decir que fue un error, porque por medio, puede que fuera un error de cualquiera de las maneras, porque aquí no se está defendiendo, yo no estoy defendiendo esa táctica, yo manifiesto el porqué de ese orillar del tema católico, pero porque surge el lanzamiento nacional. Pero claro, también fíjate en una cosa, Falange no es nada políticamente, por lo menos desde un punto de vista de representación política, parlamentaria, por ejemplo, no es nada comparado con el carlismo, no es nada. Lleva un año de vida, 2 años. Claro, pero no es nada. En el año 36 no tiene ni un solo diputado, Falange, ni un solo diputado. A pesar de ser primo de Rivera, el hijo del dictador, y tan famoso y tan conocido, y salir en toda la prensa, no tiene ni un solo diputado. Es verdad que también hubo pucherazo, pero aún así no tiene ningún diputado. Los carlistas, por ejemplo, sí, efectivamente tiene razón. Cuando surge el lanzamiento nacional, los carlistas reúnen un montón de tercios, de requetés, etc. Pero también es verdad que a partir del 16 de febrero del 36, muchísima gente de la CEDA, que está harta de la política esa de aceptación del régimen republicano por accidentalismo, se pasa a la Falange. Muchísima gente, de las CAP sobre todo. Y que a partir del lanzamiento nacional, muchísima gente de izquierda, que no sabe qué hacer, dice, se va a la Falange. Claro. Porque por la táctica, precisamente por la táctica, porque esa era la táctica de José Antonio. Claro, la táctica de José Antonio era atraer a esa gente a la izquierda y sustraérsela a los marxistas. Entonces, en ese sentido, ahí triunfa, porque al final las banderas de la Falange superan en número a los tercios de los requetés. Es verdad, al final sí. Al principio no es así, pero al final es así. O sea, desde ese punto de vista... No, pero vamos a ver, también hay otro elemento. Pero es que a partir del 18 de julio del 36 empieza a venirse un montón de gente a las banderas de Falange. De 36, 18 de julio del 36. A partir de la unificación había voluntarios y había tercios, pero a partir del 37 ya no se pudieron conformar más tercios por culpa del decreto de unificación. Pero digo que hasta ese momento la Falange reclutó muchísima gente y mucha de esa gente venía de la izquierda. O sea que desde ese punto de vista numérico, digamos, de masas, formando en las banderas en un lado y en los tercios en otro lado, al final sí que llegó a superar numéricamente la Falange. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir que la táctica no fracasó. Sí que es cierto que esa táctica podía haber fracasado si no hubiera sido por la unificación nacional en otro sentido, en el sentido ideológico, que es más importante que el de que fueran más o menos las banderas y los tercios. En el sentido de que si llega un aluvión de gente de izquierdas, entonces, y sin el control de gente que tiene claro hacia dónde quiere ir, como era José Antonio o Onésimo Redondo, que habían sido asesinados, Claro, por eso, es que me expreso muy mal. Estoy diciendo que, precisamente, si llega un aluvión de gentes de izquierdas que no se ven controladas por los fundadores y los que tenían en su mente a dónde querían conducir a esa gente de izquierdas, lo que hubiera podido pasar es que en vez de, digamos, catolizar a esas izquierdas con el tiempo, lo que hicieran esas personas que provenían de la izquierda era laicizar a la Falange todavía más. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, la estrategia era muy peligrosa y podía haberse convertido
en negativa para la Falange. Eso sí, afortunadamente, Dios providencialmente quiso que hubiese Francisco Franco, que unificó ambas fuerzas, y entonces, digamos que el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera y de la Falange se contagió del carlista o se complementó con el carlista y tuvimos un Estado católico, confesional y de unidad católica. No, además que yo considero que, en cuanto a la pregunta que hiciste tú, vamos a ver, hay que aplicar, en este caso, el espíritu de dominación. Fuerza Nueva, falanges, carlistas. Bien. Todo esto, ¿qué nos dice hoy, aquí y ahora? ¿Vale? El espíritu de dominación, ¿qué harían ellos en nuestro lugar? Por ejemplo, la diferencia José Antonio carlistas. José Antonio llegó a definir a los carlistas cerriles, ¿correcto? Me parece que fue en el Parlamento o en otro lugar. ¿Por qué? Porque él consideraba, por ejemplo, que para atraer esas masas obreras que luego de alguna forma confluyeron en el movimiento nacional, en la Falange, sin control, y ese fue el problema, porque personajes como Serrano Súñer no eran falangistas, procedían de la democracia cristiana incipiente, consideraba que para atraer esas masas, que era la mitad de España, totalmente secularizadas, odiadoras de la Iglesia, de la tradición española, del pasado español. La única forma que había, pues era eso, como indicamos, obviar un poquito el tema religioso, sin renunciar a nada, sin renegar a nada, porque consideraba que era lo más oportuno para implementar el pensamiento de nuestros antepasados. O sea, espíritu de divinación significa conocer qué pensaba Isabel la Católica, cómo pensaba Isabel la Católica, cuál era su cosmovisión, Felipe II, los reyes carlistas, y aplicarlo a la situación concreta del lugar. ¿Por qué no fueron las bases de izquierda a los carlistas? O sea, no, pero quiero decirte, vamos a ver, si tú lees a Juan Vázquez de Mella y lees a José Antonio Primo de Rivera, yo no sé quién es más radical en temas económicos, porque Vázquez de Mella es tremendo. O sea, intervención del Estado, etc. Exacto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que lamentablemente, ¿qué pasaba? Que lamentablemente había una barrera confesional. Y a personas que habían sido, confundidas, que habían sido atraídas por el ateísmo, por el odio a la Iglesia, por una leyenda negra, por la leyenda negra en todos sus aspectos. Pues claro, hablarles del rey, de los fueros y de Dios, pues no era lo que más les atraía. Y era la mitad de la población española, así, grosso modo. Entonces, claro, espíritu de divinación. Lo que nos toca hacer también a nosotros ahora. ¿Qué haría José Antonio ahora? ¿Qué haría Vázquez de Mella? Conociendo su cosmovisión. ¿Qué? Por encima de falanges y de carlismos. Hoy, como hoy. Dime, por favor. No, pero que está claro que sí, esa visión táctica, que es muy útil muchas veces, Sí. pero efectivamente, a colación de lo que dice Carlos, el pacto que hizo con las Hons fue también una visión táctica para acercar a esa masa obrera y le perjudicó en algo tan esencial como ese contrarrevolucionarismo que aún hoy en día estamos rescatando de la figura de José Antonio y que hay tanta división interna dentro de los herederos de Falange. O sea, tenemos una Falange auténtica, los herederos de Manuel de Villa, que no... Pero no fue tanto, yo diría, no fue tanto la alianza estratégica con las Hons, la unificación, la fusión con las Hons. Porque, repito, las Hons eran también Onésimo Redondo. Y Onésimo Redondo se incoó incluso un proceso de beatificación. Estamos hablando de una persona
probablemente santa. ¿Vale? El tema es que no hubo control, o sea, los líderes de la falange fueron asesinados, empezando por José Antonio. Ahí entró de todo. Y un personaje como Serrano Suñer, que llevaba la voz cantante en el gobierno de Franco y en la falange, era un demócrata cristiano. Por ejemplo, Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo. ¿Qué pensaban? ¿Cómo acabaron estas personas? Ese fue el problema, yo creo, más que la unificación, que fue muy temporal, fue muy restringida en el tiempo, con las Hons. Creo que fue así, no sé. Yo no creo que fuera tan decisiva esa unificación con las Hons. Fue lo que hicieron los falangistas, entre comillas falangistas, durante el gobierno de Franco. Algunos muy buenos, que fueron leales a la doctrina de José Antonio, a lo que José Antonio incipientemente fue creando. José Luis de Rese, José Antonio Gerón de Velasco, entre otros. Los más importantes incluso del régimen, como ministros. Pero otros muchos no. Vamos a ver, Fraga formaba parte del sector azul en los años 60, Dios mío, un liberal de lo peor que hay. Y él formaba parte del sector azul, Suárez, Dios mío, con la camisa azul y Correa. ¿Eso qué es? O sea, yo creo que se fue. Deja hacer una pregunta que... Sí, la sí. última. Venga, la última pregunta y unas cervecillas abajo. Sí. Vale. Pues nada, vámonos. Cervezas. No, perdón. Sigue. Bueno, referente al posicionamiento de José Antonio, se podría considerar que el partido más similar, ¿no?, sería el partido rexista belga de León de Grel, o consideran que podría haber otro más similar? Yo diría Codreano. Coderano más que Grel. A pesar de que era ortodoxo, claro. Esa Sí. diferencia, claro. O sea, Era católico. Claro. sí, de Grel era De Grel era católico, católico. el movimiento rexista era católico, Cristo Rey, de ahí procede el rexismo. Pero sí. yo, o sea, incluso a nivel personal, como trayectoria personal, trayectoria política, yo veo más semejanza con Codreano. O sea, con la Legión del Arcángel San Miguel, La Guardia de Guardia Guerra. de Guerra. Bueno, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Perdón, yo podría incluso decir que si queremos utilizar la palabra fascismos, discutibilísima, porque como dije cabe de todo, podríamos discutir, podríamos decir que hay un fascismo tradicionalista, Codreano, de Grel, José Antonio, un fascismo liberal, George Mosley en Inglaterra, una mala copia del fascismo italiano, y uno revolucionario, nacionalsocialismo, fascismo italiano. Si queremos usar la terminología fascista. Como dice bien el amigo, horrible, discutibilísima. Bien. Muy bien. Entonces, solo una cosa. El próxima conferencia que vamos a tener es el 10 de abril, jueves, y la dará Javier Barraicoa, ¿vale? Y hablaremos sobre el tradicionalismo, carlismo.